Dios les bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos van a estar viendo a través de esta transmisión. Sea cada uno bienvenido. Tal vez no sea en este momento que nos estén viendo, pero si el día de mañana, si Dios lo permite, pues, o en la ocasión que se presente. Pues para mí siempre, hermanos, es un gran privilegio de poder presentar la palabra, porque la palabra es el pan de vida. La palabra es el pan que alimenta el alma. Y por eso es que estamos con ese propósito y con ese deseo de que la palabra sea escuchada tal como está escrita. Como siempre, sin quitarle y sin añadirle o sin ponerle. Hoy pues, hermanos, yo quiero, como siempre, hablar de las Santas Escrituras, pero hoy vamos a hablar de la nueva vida en Cristo Jesús, porque se está cometiendo muchos errores de la manera en que se está presentando el Evangelio para salvación del alma. Pues la persona pues no puede vivir igual. Ya tiene que ser una nueva creación en Cristo Jesús. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso tiene que ser cuando uno ya ha conocido el camino del Señor y sabe cuál es lo que el Señor nos pide. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Porque, bueno, de la manera en que se está presentando la nueva vida en Cristo Jesús, no es la correcta. La persona hace lo mismo que hacía en el pasado, pero como ya aceptó a Cristo, no hay ningún problema, va para el cielo, puede vivir en la misma vida que tenía, pero no conforme Dios quiere. Es conforme el corazón del hombre, y el corazón del hombre es perverso. Entonces, pero ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios y cómo es que Él le pide que usted viva. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para poder agradar a Dios si le ha recibido? Entonces quiero, hermanos, que vayamos a los pasajes de la Biblia que nos traen a nosotros esa revelación. ¿Cómo es que tenemos que andar desde el día en que conocemos a Cristo? Pues el día de ayer, 29 de 2000, enero 29 de 2025, que fue el día de ayer, pues estuvimos tocando muchos temas al respecto, pero ahora pues vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras cuando alguien ya tiene el Espíritu Santo, cuando ha recibido el Espíritu Santo. Desde que ya recibió al Señor Jesucristo, ya tiene usted el sello del Espíritu Santo. Después del sello del Espíritu Santo, ya pasa usted, asciende a ser instruido por las Santas Escrituras. Ya pasa usted a ser instruido a través por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no se manda usted solo. Ya tiene a quien sujetarse. Ya tiene a quien obedecer. De igual manera, un ejemplo que podemos poner, un ejemplo es cuando el hombre está soltero
y no tiene una esposa. De igual manera, una novia se comprometió ya con el novio. Desde ese momento que se comprometió, ya no puede estar haciendo lo mismo que tenía, que es reuniones con las amistades, um, aquellas comunicaciones que no traían ningún provecho. Ahora cuando ella está comprometida o comprometido, tiene que cuidarse para ese día de la boda, tanto él o ella. De igual manera es este encuentro que usted tiene con el Señor Jesucristo. Es una vida, hermanos, que se vive muy separada, pero muy separada de la que tenía antes. Pues vamos a ir a los pasajes de la Biblia donde nos viene, nos viene y nos dice, recuérdese que ayer estuvimos tocando el tema de cómo se recibe el Espíritu Santo y qué es estar lleno del Espíritu Santo. Pues en el mensaje le expliqué el significado. Pero después de que usted tiene ya ese sello, prácticamente usted ya tiene un compromiso con Dios. De igual manera como le presenté el ejemplo del noviazgo terrenal, así es el compromiso que usted hace con el Señor desde el día que usted renuncia al diablo y viene a los pies de Cristo para vivir ya para Cristo. No, ya no tiene que tener ningún negocio con el diablo. Así es que vamos a ir, hermanos, a la palabra, que sea la palabra dándonos a entender qué es lo que es ya un compromiso con el Señor. El compromiso con el Señor es ya escuchar su palabra y vivir conforme a la voluntad de Él, no conforme a la voluntad de nosotros. Bueno, mire, vamos a leer Efesios capítulo 4, del 17, Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 32. Y esto, hermano, quiero que entienda esto. Si a usted le han enseñado, estoy con la Biblia, hermano, no estoy inventándome nada de los pasajes que si usted no me mira la Biblia, es porque a la cámara no la toma, pero la Biblia la tengo conmigo y yo no puedo predicarle en ningún momento si no tengo la Biblia conmigo, porque ese es el manual para yo poderle instruir a través de las Escrituras. Entonces, mire, esto es precioso, hermano, porque la verdad, si estos pasajes no estuvieran en este santo libro, nosotros siguiésemos haciendo lo mismo. Porque le vuelvo y le repito, hay muchos que están presentando un evangelio, venga, acepte a Cristo, siéntese en la silla, diezme, ofrende, traiga las primicias, traiga todo y ya es suficiente para ir al cielo. Y no hay problema, usted puede hacer lo mismo que hacía antes, puede ir a la discoteca, puede estar reunido con los amigos, escuchando todas las conversaciones fuera de la naturaleza de Cristo. No, ya no. Y ahí entonces le dicen, no importa, usted puede, si mentía, pues una mentirita piadosa, Dios la perdona. Si jugaba fútbol, usted puede seguir jugando fútbol. Y si andaba enseñando las piernas, trayendo adulterio a las mujeres, no hay problema, sigue siendo el mismo. Dios lo que mira es el corazón. Si antes le gustaba andar enseñando los pechos por ahí, estamos hablando del hombre, no la mujer. Porque hay hombres sinvergüenzas que no cubren el cuerpo que tienen, sino que lo muestran al público. Y de igual manera las mujeres haciendo lo mismo. No estoy en contra de las mujeres, son
Acuérdense que el hombre no puede vivir sin la mujer y la mujer sin el hombre. Pero lo que estamos hablando ya en la nueva vida en Cristo Jesús, cuando uno está fuera de los caminos del Señor, usted puede andar como quiera, no hay ningún problema. Eso yo lo hacía también cuando estaba fuera de los caminos del Señor, pero ahora que ya estoy en los caminos del Señor, las cosas han cambiado. No porque así me pareció a mí, no, porque la obediencia a la palabra de Dios es la santidad. Si no hay obediencia a la palabra, no hay santidad. Y si no hay santidad, no hay paz. Bueno, ahí vienen relacionadas las tres frases que el Señor dice, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dos frases importantísimas. Paz. ¿Cómo puede tener paz usted y dice que va para el cielo si no se sujeta a la palabra de Dios? Para tener paz, primeramente hay que tener la palabra de Dios con uno y sujetarse a la palabra, porque se está sujetando a Dios. Y si usted se sujeta a las santas escrituras, usted está en paz con Dios. Y si tiene paz con Dios, tiene la santidad. Y si tiene la santidad, tiene el acceso para ir al reino de los cielos. De lo contrario, haga lo que haga y diga lo que diga, nada tiene un fundamento para ir al reino de los cielos. La desobediencia es lo que más el Dios de la gloria detesta. Si no le ha conocido, no hay ningún problema. Pero si ya le ha conocido, ahí hay un grave problema. Porque él mismo dice, mejor te hubiese sido que no me hubieses conocido, para que sigas haciendo lo mismo. Vamos a ir, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 17. Oiga lo que dice. El título que ya está marcado aquí dice, la nueva vida en Cristo. Oiga, qué precioso. La nueva vida en Cristo. Cambia. Esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga, requisitos. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el conocimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Oiga, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, mire, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, mire, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad de que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, oiga, y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que, oigan, sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, oiga, para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Mire qué precioso. La nueva vida en Cristo Jesús. Allí es donde está la gran diferencia, donde el que no ha conocido el Evangelio y mira que alguien se convierte al Evangelio, por es que ya no puede participar en todos los eventos que hacía o que compartía cuando estaba fuera de los caminos del Señor. Pero cuando ya viene a los caminos del Señor, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya es una mente, es una mente nueva, es un corazón nuevo, una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, vamos a tocar otros dos pasajes de la Biblia, pero vamos a ir vayamos leyendo. Porque, hermanos y amigos que nos escuchen, no se sorprenda si alguien ha conocido al Señor y se separa de usted, porque el que ha reconocido al Señor como su Salvador tiene que sujetarse a la ley de Dios. Y si no se sujeta a la ley de Dios, no le ha conocido. Porque todo aquel que conoce a Cristo Jesús sabe cuál es la doctrina de Él. La doctrina de Él es separación del mundo. La doctrina de Él es santidad. La doctrina de Él es honrar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Y aquí pues ya nos dio bastante información este pasaje de la Biblia y cuál es la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso yo le hago una invitación a todo hermano, hermana, que está congregándose en una iglesia y aceptado a Cristo. Si todas estas cosas no están aconteciendo, si todas estas cosas no se las están instruyendo, pida información para ser instruida por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque es para salvación del alma. Yo le digo en el nombre del Señor, lea las Santas Escrituras para que sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que le dé esa sabiduría para poder vivir usted para Él y no para el mundo. Porque si seguimos haciendo lo mismo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Santiago, pues, allí nos dice, Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante, allí nos habla todo lo que acontece cuando una persona no ha conocido a Cristo, pero pretende ser evangélico. Y el que es evangélico tiene que llevar un sello, y ese sello es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Bueno, mire lo que dice Pablo. Esto es, hermanos, esto es una bendición de lo alto. Porque si esto no estuviera escrito en este santo libro, ¿cómo usted va a poder entender la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad de Dios. Entonces dice Pablo, mire, esto pues digo, oiga bien esto, y requiero en el Señor. Estas son palabras del mismo Dios hablando a través de la boca de Pablo. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque usted era gentil, yo era gentil. Gentil es alguien, pues hermano, de que no está prácticamente en el redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
que tiene cegado el entendimiento. No puede, eh, no puede, hermano, percibir lo bueno, porque la mente la tiene, está habituada, está enternebrecida, no tiene una visión clara. Entonces, por cuanto no tiene esa visión clara, no puede ver lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Pero aquí, pues, el propósito, hermanos y hermanas, de leer este pasaje de la Biblia, no es para, siempre lo he dicho, no para contender, sino para que usted se dé cuenta a través de las Escrituras cuál es la nueva vida en Cristo Jesús. Le vuelvo y le repito, si usted está en una congregación donde a usted no le dan este pan espiritual para alimentar el alma, busque si tiene alguien, un pastor que le está guiando, pero no está recibiendo lo que usted necesita recibir para alimentar el alma. Hágale preguntas y en el amor de Cristo, usted sabe que el Señor dice que nos exhortemos los unos a los otros, porque es necesario, hermanos, que podamos atender a las Santas Escrituras. Si esta palabra no se atiende, de nada nos sirve que nosotros estemos al frente de un ministerio, estemos al frente, hermanos, de nuestro hogar, porque nuestro hogar es el primer privilegio que el Señor nos ha dado. Entonces, mire, ve, el hogar es la esposa, los hijos y las hijas que están y la familia que está alrededor de uno, porque de lo contrario estamos siendo engañados nosotros mismos, creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero a la verdad estamos haciendo todo lo malo ante los ojos de Dios, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, mire, ve, este mandato viene de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo, gloria a Dios. Entonces, por eso él es tan específico para poner al Señor en el medio, porque la orden viene de parte del Señor Jesucristo. Vuelvo y repito el 17 y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque de allí fue donde el Señor nos rescató. Allí vivíamos nosotros en ese mundo lleno de vanidad. En ese mundo, pues usted sabe que cuando dice mundo de vanidad no hay nada real. Ahora está, mañana usted ya no está. Ahora estaba sonriendo, mañana ya no está sonriendo, ya no existe en esta tierra, por cuanto, hermanos, es necesario que nosotros podamos vivir la realidad, pero la realidad se vive en la verdad, y la verdad sabemos que es Cristo Jesús. Si usted vive en Cristo Jesús, usted tiene una vida eterna con Él, gloria a Dios, porque ese es el propósito de venir y derramar la sangre en la cruz del Calvario, para llevarnos a vivir a donde Él está, porque esa fue la oración que Él hizo, Padre, así le dijo en San Juan 17, por ahí creo que es, donde hace la oración pidiendo por lo suyo, y dice, Padre, a donde yo esté, yo quiero que ellos estén conmigo, que somos todos aquellos los que hemos creído en su santa escritura. Entonces, esa nueva vida ya tiene que estar en cada uno de aquellos que han venido al arrepentimiento, pero si nunca ha sentido usted esa exhortación de parte del Espíritu Santo que vino el día que usted le aceptó, aflíjase para que pueda, hermanos, tener misericordia de parte de Dios y le pueda dar la oportunidad de poder entender las Escrituras para poder estar en paz con Él. Entonces, mire, ve, andan en la vanidad de su mente. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es en tiniebla. Eso es entenebrecimiento, es estar en tiniebla. No hay luz que resplandezca allí, porque lo que está, hermano, es todo lo contrario. Entonces, mire, ve, oiga lo que dice cuando alguien está así. Cuando uno está en la vanidad, mire lo que acontece. Teniendo el entendimiento
entenebrecido, dice, ajeno de la vida de Dios, porque la vida en Dios, la vida en Cristo Jesús, es una vida, hermano, con esa libertad que Él nos ha dado, y esa vida en el Señor es una vida de santidad, ya no es la misma vida depravada que se vivía antes de conocer a Cristo. Entonces, mire, ve, la vida de Dios pero mire, está entenebrecido, dice, el entendimiento, en el entendimiento, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Oiga bien esto, ¿por qué están entenebrecidos? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe cuál es la dureza de su corazón? El no querer aceptar la voluntad de Dios, y se siguen practicando todo lo que antes practicaba. Y aunque las escrituras le dice que haga una separación, porque esa separación del mundo, Santiago 4:4 lo dice claritamente, que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, si nosotros queremos estar en Cristo Jesús, tenemos que empezar a escuchar su palabra y vivir conforme a su palabra, no como vivíamos en el tiempo pasado. Y ese es el propósito que Pablo pues nos manda y nos dice esta carta. Si esta carta no estuviera, le digo de que todos hiciéramos lo mismo, pues no hubiera ningún cambio, no hubiera ninguna diferencia, pero si el propósito de esta carta es para que seamos diferentes a lo que éramos en el pasado. Entonces, mire, por la dureza de su corazón. El 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice, a lascivias, cometiendo, dice, lascivias para cometer, dice, con avidez toda clase de impureza. ¿De qué impureza está hablando? Eso es lo que se comete cuando uno pierde la conexión con Dios, o cuando no ha conocido a Dios, cuando no conoce la voluntad de Dios. Hace todo sin entendimiento. Oiga bien esto. Todo se hace, dice, con avidez de toda clase de impureza. ¿Cuánta impureza se está presentando primeramente? Estamos hablando, hermanos, para los que estamos en el camino del Señor. Y estamos hablando del que está fuera de los caminos del Señor, la nueva vida en Cristo. Y aquí está hablando de todo aquel que no quiere caminar conforme a la voluntad de Cristo. Hace todo lo que hace, todo es impureza, porque lo puro es lo blanco. Lo blanco representa santidad. Y si tiene santidad, pues tiene el acceso al reino de los cielos, porque si no hay santidad, paz y santidad, no hay entrada al reino de los cielos. Entonces dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, usted, no es esa la manera en que usted ha sido instruido por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le dice a usted que sea la nueva creación en Cristo Jesús. Pero si está practicando todo esto que estamos hablando aquí, usted no ha conocido a Cristo. Por tanto, la nueva vida en Cristo Jesús es diferente. El 21 dice, mire, ve, si en verdad le habéis oído, porque ahí está el gran detalle, si en verdad usted, hermano, ha oído la voz del Señor, que la voz del Señor, ha oído la voz del Señor es esta Santa Escritura. Devuelvo y le repito, no esté confundiendo con aquellos que dicen que Dios les habla audiblemente, porque no es así. Las Escrituras nos ha dejado para que nosotros podamos leer y entender lo que Él nos quiere decir, sin necesidad de andarle diciendo que nos hable audiblemente. No podemos escuchar su voz audiblemente. Los mata, porque su voz es como un trueno que viene de parte de Él. Así que tengamos mucho cuidado, gloria a Dios, con lo que estamos diciendo. Entonces, si en verdad le habéis oído, esta es la base principal. Porque si en verdad le ha oído, usted va a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Pero si no le ha oído, jamás va a ser lo que quiere usted ser. Amén. Gloria a Dios. Si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido
por él enseñados, conforme, oiga bien esto, conforme a la verdad que está en Jesús. Porque si usted dice que ha conocido a Cristo, tiene que andar en la verdad. Y la verdad es Cristo. Dijo claramente San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. Por tanto, si usted se sujeta a toda esta Santa Escritura, usted no tiene ningún problema para ir al cielo. Pero de lo contrario, hay un problema serio, porque allá el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Así que todo aquel que hace la maldad es alguien que está en contra de las Santas Escrituras y va haciendo lo que siempre ha hecho. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces dice, mire, el 22. Oye bien esto es precioso, el 22 dice, mire, en cuanto, aquí ya, donde ya está, mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, oiga lo que le dice, ya le está diciendo, por favor, haz ese cambio, hombre, es necesario que lo hagas. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójese, despojaos del viejo hombre, haga esa transformación como no sé si usted sabe cómo es la transformación que hace la mariposa. La mariposa hace una transformación increíble después de ser un gusanito, un verrugoso ahí todo feíto. Viene y se convierte en esa mariposa que usted sabe que a veces tiene diferentes colores, diferentes tonos de colores. Se vuelve hermosa. Después de ser un gusano tan feíto, se convierte en una mariposa bien hermosa. Pero bueno, entonces le está diciendo en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire qué precioso. Ya, tiene que haber, definitivamente tiene que haber esa transformación. Definitivamente usted tiene que despojarse de todo lo que hacía estando fuera de los caminos del Señor. Pero dice el 23, mire, ve, aquí está la renovación. Y renovado dice en el Espíritu. Renovados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Espíritu. Renovado dice en el Espíritu de vuestra mente. Cuando usted ya está en Cristo Jesús, lo que hay en su mente es palabra de Dios, obediencia a su palabra, y entonces estamos bien. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga, ¿qué es santidad? Santidad es la verdad y la verdad es obediencia a Dios. O sea, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios. ¿Cuál es la creación según Dios? Apartados de la maldad, apartados del mundo, apartados de todo lo que antes hacía. Separación total de aquel hombre que estaba sin el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Y mire, ¿qué es conforme a la creación de Dios? ¿Qué es ser creado según la voluntad de Dios? Le vuelvo y repito el 24, que de esto es lo que le estoy hablando. Y vestidos, dice, del nuevo hombre. El nuevo hombre. El nuevo hombre. Oiga bien esto. El nuevo hombre creado. Una nueva creación. Le dijo ya le digo. Creado según Dios. Oiga bien cómo es ser creado según Dios. En la justicia, que la justicia es la palabra. Y si cumple la palabra y la santidad es la verdad. Entonces, mire, la creación creado según Dios es aquello que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo, parece que estamos en San Juan capítulo 3, es Nicodemo. Y le dijo el Señor, cuando Nicodemo reconoció que era el Hijo de Dios, porque las obras que él hacía nadie las podía hacer, porque si alguien no venía de Dios no podía hacer lo que el Señor Jesucristo decía. Entonces, pero viene y le dice
Allí le dice Nicodemo, reconocemos que eres el Hijo de Dios por todo lo que tú haces. Le dijo el Señor Jesucristo, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Así sencillo le dijo. Viene Nicodemo y le responde y le dice, pero maestro, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de la madre? Y usted sabe que Nicodemo era un maestro de la ley. Entonces, pero el Señor le dice nuevamente, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Y esa es la creación en Cristo Jesús. Desde el momento que usted viene a los pies del Señor, usted tiene que pasar esas aguas bautismales, porque ese es el bautismo. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Dos nacimientos. El agua, sumergerse al agua, es enterrar el viejo hombre revestidos del nuevo hombre. Mire que lo dijo aquí el 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Mire, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya, entonces pues le vuelvo y repito el 22 todavía. Y cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre. El símbolo del agua del bautismo es que allí entierra usted aquel hombre viejo y viene y resucita en una nueva creación en Cristo Jesús. Bueno, el Señor le dice a Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Primer punto es sumergirse al agua y enterrar ese viejo hombre y después nacer del espíritu. ¿Y qué es nacer del espíritu? Nacer de la palabra, porque la palabra es espíritu. Por eso le dice aquí, mire, ve, el 24 que le dije yo. Y vestido del nuevo hombre, dice, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, 25 dice, por lo cual, ahí está, mire, ve, por lo cual ya usted en Cristo Jesús, aquello que pueda venir, a todo aquello que le puedan presentar, aquello que le puedan traer a usted para que usted peque, dice aquí, mire el 25, por lo cual dice, desechando la mentira, porque todos estos son los hábitos que uno tiene mientras está en el mundo. Desde el momento que a usted le dicen que haga algo, le están dando algo para que usted cometa el pecado de hacer lo que antes hacía, pero como usted ya es una nueva creación, una mente renovada en el espíritu, ya usted sabe por dónde el enemigo viene, por tanto viene y desecha todo lo que antes hacía. Antes no le importaba mentir, antes no le importaba engañar, antes no le viene diciendo lo mismo, no le importaba todo lo que hacía, pero ahora no, el 25 le está diciendo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno, dice, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga, qué precioso eso. Entonces dice el 26, airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oiga, todo esto ya es la nueva vida en Cristo Jesús. En el pasado usted le hacían un daño, le ofendían, pero usted nunca perdonaba, nunca entendía ni sabía cómo resolver ese problema. Pero ahora en la nueva vida en Cristo Jesús, usted sabe de que alguien le ofende o usted ofende, le dice que no espere que se ponga el sol. Y eso lo que le está dando a entender es que no espere que la muerte le sorprenda y se le apague la luz de la vida y vaya a parar a otro lado que no era lo que usted esperaba. Por eso le dice aquí, airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que antes de que el sol se ponga, usted vaya, reconcíliese con quien haya cometido el pecado. Amén.
sea no solamente el hermano de la congregación, olvídese de eso, es el compañero de trabajo, es el inconverso, es su jefe, es todo aquel que está a su alrededor. Amén. Entonces el 27, mire, ven. Entonces, porque si usted, mire lo que le dice el 27, porque esto es lo tremendo, porque si usted se aira, porque el pecado es no reconocer el pecado que ha cometido. Así que por tanto tiene que reconocerlo y tiene que pedir perdón para que la justicia de Dios, el sol, alumbre en vuestro corazón. Entonces le dice el 27, mire, porque esto es lo que acontece cuando uno no está allí de resentido y amargura en su corazón y no tiene aquella voluntad de perdonar a quien le ofendió o quien le ofendió a usted. Entonces mira el 27 le dice, ni deis lugar al diablo, porque eso es lo que el diablo quiere, que usted nunca reconozca a Dios tal como Él está diciendo que viva para Él. Entonces, mire, entonces le dice el 27, ni deis lugar al diablo, porque esa es la forma en que le puede dar lugar al diablo. Entonces dice el 28, mire, le manda y le dice la nueva criatura que tiene que ser en Cristo Jesús, la nueva creación en Cristo Jesús. Mire, le dice el 28. El que hurtaba, no hurte más. Está leyéndole, si antes eras ladrón, ya no andes robando, ya no robes, porque esta es la nueva vida en Cristo Jesús, ya no robes. Y no piense usted que robar es solamente ponerse una arma en el lomo o una arma pequeña, entrar a un banco y robar. Es eso lo que está hablando, no. Robar tiene muchos, pero muchas formas de poderlo, de poderle hablar a usted. Mire, en el trabajo usted puede robar. En una mentira usted puede robar. En el trabajo le pueden hacer la pregunta a usted cuántas horas hizo y usted le dice, y sabiendo que solo ha trabajado 4 días, pero el día tiene, la semana tiene 5 días, pero el jefe se fue de vacaciones, pero usted no se presentó el día 5, pero como él no está, entonces viene usted y le cobra los 5 días, ahí le está robando. De igual manera que usted puede robar es cuando usted sabe que son 8 horas las que se le pagan de trabajo, pero usted trabaja 6 horas nada más porque pasa haciendo cosas que no tiene que hacer durante el trabajo. Allí está robando. Pecado ante los ojos de Dios. Entonces le está diciendo, mire, ve, si no, bueno, el que hurte ya no robe más, dice, no hurte más, sino dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En vez de, bueno, antes robaba, ahora ya le dice el Señor que ya no robe, sino que de lo que trabaja, ya tome una parte para compartir con alguien que esté padeciendo necesidad, que sería lo contrario, en vez de robarle, usted le está dando la bendición. Gloria a Dios, porque ese es el propósito de Dios, que usted haga la diferencia de lo que era en el pasado. Entonces le dice el 29, mire, ve. Oiga bien esto, ¿cuál es la nueva vida en Cristo Jesús? Todo lo que no tiene que haber ya en nosotros. Mire y oiga. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que, oiga bien esto, ninguna palabra corrompida, porque si usted sigue siendo el mismo, hablando lo mismo que hablaba antes, usted no ha hecho nada bueno. Entonces, mire, que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. O sea que en vez de que el oyente venga y diga, ¿cómo es que yo puedo creer que este ha aceptado a Cristo cuando sigue siendo el mismo perverso, el mismo mentiroso? No hay ninguna edificación para aquel oyente, sino que Pablo los manda, o Pedro parece que nos dice, que no seamos nosotros motivos para que el nombre de Dios sea blasfemado, sino que sea glorificado. Entonces aquí lo que nos está dando a entender de que nosotros
la nueva vida en Cristo Jesús, ya no puede salir ninguna palabra corrompida para que traiga ese, esa blasfemia ante los ojos de Dios, porque si usted es hijo de Dios ya tendría que ser algo diferente. Por eso le dijo allá el título, la nueva vida en Cristo. Amén. Entonces dice el 30, mire, ve, y no, porque cuando todas estas cosas pasan, donde usted no entiende cuál es lo que el Señor le dice que haga, mire lo que pasa, mire, ve, usted ya recibió el Espíritu Santo, y mire lo que le dice aquí, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando se entristece el Espíritu Santo que viene y mora en usted, cuando usted sigue siendo el mismo, no ha habido ese cambio? ¿Por qué no quiere hacer ese cambio? Porque es duro de corazón y sigue siendo el mismo, pero fingiendo de que es un creyente. Pero los hechos son los que hablan, el testimonio es el que dice, todos los frutos que salen son los que dan a entender quién en verdad quién es usted o quién soy yo. Amén. Entonces, mire, no le terminé el 30, creo yo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellado. Oiga, qué precioso. Ahí le dije nuevamente lo que le estaba predicando el día de ayer, cómo ser lleno del Espíritu Santo, quién es que tiene el Espíritu Santo y cómo es, y quién es aquel que tiene el Espíritu Santo, porque tiene que ver un sello de parte de Dios para saber de que ya estamos en la familia de Dios. Tiene que ver un sello, porque en el tiempo pasado alguien que tomaba por esclavo a alguien agarraba un collar o le ponía un brazalete, le ponía una argolla en la oreja y ya estaba marcado que era propiedad de él. Por tanto, el Señor Jesucristo a nosotros nos ha sellado con su Santo Espíritu para que nosotros podamos ser esa nueva criatura, esa nueva creación en Él, en su palabra. De lo contrario, no tenemos parte en el reino de los cielos. Entonces, mire, ve lo que le dice el 31. Mire lo que le dice. Mire la gran diferencia cuando ya usted ya está en una nueva vida. Mire, ve. Quítese de vosotros toda amargura, dice, enojo, ira, gritería, todo eso ya no puede existir. Cuando estaba fuera de los caminos del Señor, usted podía hacer todo esto y no había quien viniese a usted a decirle que no lo hiciese, porque usted se mandaba solo, pero ahora en la nueva vida en Cristo Jesús, usted ya no se manda solo. Yo no me mando solo. Por tanto, tengo que obedecer a aquel que me ha tomado como su hijo, o como mi Señor, o como mi Rey, o como mi Dios. Sea como sea, si yo estoy bajo su dominio, yo tengo que obedecer a toda su orden, y esta es la orden de Él. Mire, pues lo que le está diciendo, que ya no haga todo esto si ya está en Cristo Jesús, porque ya una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces le dice el 31, que yo se lo repito, quítese de vosotros toda amargura. Ya no puede ser amargado, que no se le puede decir nada, porque ya empieza, hermano, a hablar más de lo que no tiene que hablar. Es una persona lleno de amargura, de que no hay un contentamiento en el corazón por ser hijo de Dios, ser hijo del Rey, ser hijo del Dios Altísimo. No hay alegría, todo el tiempo anda, hermanos, que no se le puede decir nada porque explota. Entonces dice, quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo. Oiga, ira. No tiene que haber todo eso, esa ira, que cualquier cosa pues sea ira, y el nombre de Dios es blasfemado. Gritería, deje de gritar, calle mejor y espere el momento para usted poder hablar. Y maldicencia, no puede pasarle algo porque está tirando maldiciones por todas las esquinas, como que si fuera un pistolero. Gloria a Dios. Entonces eso ya no puede existir en la boca de alguien que ha sido renovado por el Espíritu Santo. Viene el 32, le dice, antes sed lleno, dice, antes sed benignos unos con otros. Oiga, misericordioso, perdonándonos unos a otros como también os perdonó, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuérdense que nosotros estamos enemigos de Dios, pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo el reconcilio nosotros tuvimos el reconcilio con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos,
y le quería tocar los otros dos puntos de la nueva vida en Cristo Jesús. Y vamos a ir, mire, ve aquí a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera, mire, ve, que es la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, porque ya no puede ser el mismo de antes, porque lo contrario no ha conocido a aquel que le ha llamado para ser santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, toditita, no hay una que diga usted que se pueda justificar. Todas tienen que ser nuevas. Y esto viene a la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora ya le voy a explicar qué es lo que acontece cuando usted todavía vive en la carne. O sea, antes de que usted tenga el sello del Espíritu Santo, usted hacía todo esto, yo hacía todo esto. Entonces estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Estas son las obras de las carnes cuando uno no tiene el sello del Espíritu Santo. Y aquí solo le voy a leer, bueno, se lo voy a leer todo, porque vamos a entrar hasta el parte del 6 para poder ver cuáles son las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Primero vienen las obras de la carne. Digo pues, andad en, mire lo que dice la Santa Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga, mire cuáles son los deseos de la carne cuando uno estaba en el mundo. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen, dice, entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque usted si es carnal y no hay ningún problema, pero si tiene el Espíritu Santo, usted se va a adaptar a lo que el Espíritu Santo le dice, pero si usted es carnal, usted se va a adaptar a la carne y va a hacer lo que la carne le dice, pero si usted está en el Espíritu, usted se adapta a lo que el Espíritu le dice. Entonces, mire, ve, esta es la diferencia de estar en la nueva vida en Cristo Jesús, renovados con una mente nueva. Pero, entonces dice el 18, mire, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Porque la carne está hablando de la carne y basado a la ley. Entonces, porque ahora pues ya no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y manifiestas son, dice, las obras de la carne, que son, dice, oye, lo que son todo lo que uno hace cuando está fuera de los caminos del Señor en la vida vieja. Mire lo que es. Y manifiestas son las obras de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, dice, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, oiga, envidia, homicidios, borracheras, orgía, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, mire, perdón, yo le dije esto, y semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas, oiga bien esto, mi hermanito, no heredará el reino de Dios. Más, oiga bien cuáles son las diferencias del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Amén. No hay ley. Estas son las obras de la carne. Perdón, las obras del Espíritu Santo y las obras de la carne las obras de la carne ya lo
Ya lo dijimos. Así es que, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que van a ver este video, el propósito de siempre es que usted se pueda desengañar por las Santas Escrituras, no por aquel que le venga y le hable que el Señor le acepta tal como usted es y que no hay ningún problema si usted hace lo mismo que estaba haciendo antes. Olvídese de eso, porque del momento que usted vino a los pies de Cristo, usted vino para hacer una nueva creación en Cristo Jesús. Por tanto, mis hermanos, hasta aquí pues yo termino este precioso mensaje que para mí es para edificación de mi alma y espero que para usted también. Así es que cuando usted sienta el deseo de venir y recibir el Espíritu Santo, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, busque una congregación cerca donde se le predique la sana doctrina para que usted pueda tener ese regalo de parte de Dios. Así es que el Señor me los bendiga. Y si Cristo no ha venido, pues el día de mañana vamos a hacer otro pequeñito video al respecto de lo que Dios quiere que aprendamos a través de sus santas escrituras. Que Dios les bendiga y una feliz noche. Hasta luego o hasta pronto.